Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro marca STS. STS es un fabricante español que hace cerraduras muy buenas, de muy buena calidad, me gusta mucho. Como veis es un perfil diferente a lo habitual, es muy pequeño, pero sobre todo lo que es muy diferente es la llave. Aquí la tenéis, es muy larga, muy bonita, con el logo y con un perno, aquí lo podéis ver, un perno remachado que limita hasta dónde entra la llave para que pueda funcionar. Aquí lo tenéis. Solo gira media vuelta. No sé cuál es el uso de esta cerradura, me imagino que es algo como taquillas o algo similar. Pero yo creo que por el perfil y por la llave merece la pena hacerle un vídeo. Para que os hagáis una idea del tamaño, aquí lo tenéis, el rotor es más pequeño que el de un perfil europeo. Existen dos modelos al menos de estos STS Mini. Uno sería este, que tiene el rotor centrado, con lo que queda muy poco espacio aquí para colocar contraperno y muelle. Los contrapernos son normales y eso facilita la apertura. En este además hay lentejas, está amaestrado, con lo que la apertura no tiene dificultad, pero existe este otro modelo de STS que, si os fijáis, tiene el rotor descentrado a la parte inferior y ahora sí queda aquí mucho espacio para colocar contrapernos de seguridad y muelles, y este es muy difícil de ganzuar. Este es realmente difícil. Este en concreto está muy deteriorado, no se le puede hacer un vídeo, no he conseguido abrirlo. Cuando tenga uno en buenas condiciones lo intentaré, pero este es un cilindro muy difícil de abrir. Vamos a concentrarnos en este, que es el que tenemos para hacerle el vídeo. Como veis funciona perfecto. Hay un perno de acero aquí que limita el giro y evita que salga el rotor. Por eso he cogido otro idéntico, le he quitado el perno que va aquí. Ahora ya podría girar más de media vuelta, pero no voy a girarlo porque se enganchan los pernos. Lo que sí que vamos a intentar va a ser desmontarlo. Ya he intentado desmontar en un vídeo anterior un cilindro de estos y lo que he conseguido ha sido estropearlo. Es difícil desmontarlo, tiene esta ranura aquí detrás, tiene agujeros, se enganchan los muelles, es realmente difícil. Ya he estropeado un par de muelles, pero bueno, lo vamos a volver a intentar con este. Espero con este de aquí, espero poder conseguir la apertura primero y el desmontaje después, e incluso, ahí está, funciona. Incluso podríamos intentar montar la cerradura de nuevo sin las lentejas, a ver si aumenta la dificultad de ganzuado. Pero no sé si tendré pernos suficientes porque requiere que contraperno y perno no entren juntos en el rotor, sino al girar cazaríamos el muelle. Y al estar amaestrado se suelen utilizar contrapernos muy cortos para dejar espacio a las lentejas, y no sé si podremos montarlo sin las lentejas. Bueno, vamos a intentar la apertura. Aquí está la llave, espectacular. Me gusta más la llave que el cilindro.
Ahí está, podéis ver cómo gira. No lo giro más porque sé que haré un desastre. Voy a utilizar este tensor comercial. Lo voy a abrir en este sentido, en el de las agujas del reloj, que es en el sentido en el que giran cuando están montados con el tope. Y voy a utilizar esta ganzúa casera con la pala muy corta que utilizo habitualmente para los TESA. Ahí está, hacemos zoom, tensión alta, requiere tensión alta como los TESA, tiene pernos biselados y se pasan con mucha facilidad. Vamos a ver, primero nada, segundo nada, tercero nada, cuarto nada, quinto pide, un clic, sexto un ligero clic, voy a sacar la ganzúa, me para, creo que es el segundo, un clic, no, sí era el segundo, primero nada, segundo colocado, tercero pide, un clic, cuarto un ligero clic, quinto, sexto pide, ha hecho un clic, no sé si está colocado completamente, creo que es el cuarto que me para ahora, un clic, primero, un clic, primero colocado, segundo colocado, tercero, cuarto parece colocado, quinto colocado, sexto pide, no, distensiono ligeramente, vamos a ver, primero, segundo colocado, tercero, cuarto, quinto, no, he dejado algo a medias, ahí está, era el cuarto y al tocar el cuarto abriría. Vamos a ver si somos capaces de desmontarlo sin estropearlo y vemos lo que lleva dentro. Vamos allá. Bien, pues esta vez lo hemos conseguido. Vamos a ver en primer lugar el rotor. Aquí podéis ver, hay unos pernos pasivos que se han quedado encajados, pero que bueno, no tienen... Aquí ha salido uno de ellos, no tiene más misterio. Ahora haré un zoom para que los podamos ver. Lleva 3 pasivos, se puede ver en la llave. Y el cuerpo, que no tiene nada especial, lleva 2 ranuras. Vamos a ver. Una lateral y otra en la parte inferior para los pasivos. Los alojamientos. Es una pena que no tenga más espacio aquí.
y vamos a ver pernos, contrapernos y muelles. No sé cuáles de ellos derivan del amaestreamiento y cuáles son los que llevaría este cilindro si no estuviese amaestrado. Vamos con los pernos. Los pernos primero, tercero, cuarto y quinto son aserrados y biselados en el extremo. El biselado es muy sutil. Vamos a ver si puedo poner un perno así y hacemos zoom para que podáis verlo. El biselado es muy sutil, pero es muy eficaz. Se pasan con facilidad. Segundo y quinto serían pernos normales. El segundo es muy largo, también biselado. En cuanto a bueno, hay 3 lentejas, una muy ancha en la sexta posición, 2 muy finas en primera y tercera posición. Todas han salido en el rotor, con lo que no han influido en el ganzuado. Y en cuanto a los contrapernos, primero, segundo y sexto son muy pequeños, llevan el muelle encajado, son los típicos de TESA y STS. Y tercero, cuarto y quinto serían más anchos, no llevan el muelle encajado, y en estos dos no acierto a distinguir, pero el quinto sí que está biselado claramente, con lo que se pasaría fácilmente. El cuarto también está biselado en el extremo, el tercero no creo, es muy pequeño. No acierto a distinguirlo bien, vamos a hacer un zoom, probablemente vosotros lo veáis mejor que yo. Es un biselado muy sutil, pero os garantizo que es muy eficaz. Los muelles todos de acero. Realmente no sé si podré montar. Vamos a coger este, yo creo que es el más corto, el tercero. Si lo intento colocar con su contraperno, es lo que os comentaba. Si lo intento, opa, se ha caído, ahora lo buscaré. Vamos a coger un contraperno de la otra cerradura. Disculpad, se me ha llenado la memoria de la cámara y he tenido que parar. Os decía que con estos pernos, si intento meter cualquiera de los contrapernos más cortos, son la mayoría, lo que va a suceder es que caben perno y contraperno dentro del rotor, y al girarlo se va a cazar el muelle y se va a quedar atascado, romperemos el muelle, con lo que no hay más que un perno, creo yo, que es capaz de sobresalir. Voy a ver si tengo pernos, mejor dicho, si tengo contrapernos suficientemente largos como para montar la cerradura con ellos, y si no, pues esta habría sido la apertura, porque como os digo, han quedado las lentejas dentro del rotor, con lo que no han influido en el ganzuado. La dificultad entiendo que iba a ser la misma. Bueno, pues esta sería la apertura de este STS, con esta llave tan bonita, tan diferente, con un tope. STS Mini con el rotor centrado. Espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.